Imagina por un momento que toda la información del mundo, desde los vídeos que ves en tu móvil hasta los mensajes que envías a tus amigos, viajara a través de diminutos túneles de cristal a la velocidad de la luz. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues esa tecnología no solo existe, sino que probablemente esté llegando ahora mismo hasta tu casa. Hablamos de la fibra óptica, una de las invenciones más revolucionarias de nuestra era. Un avance que ha transformado por completo la manera en que nos comunicamos, trabajamos y nos entretenemos. La fibra óptica es, en esencia, la columna vertebral invisible del mundo digital moderno. Una red de hilos tan finos como un cabello humano que transportan datos en forma de pulsos de luz, conectando continentes, ciudades y hogares con una eficiencia y rapidez que antes eran impensables. Antes de la llegada de la fibra óptica, nuestras conexiones a Internet dependían casi exclusivamente de cables de cobre, los mismos que se usaban para el teléfono tradicional. Estos cables, aunque funcionales, tenían grandes limitaciones. Transmitían la información mediante señales eléctricas, lo que los hacía lentos, susceptibles a interferencias de otros aparatos eléctricos, y perdían mucha calidad de la señal con la distancia. Era como intentar enviar un mensaje a través de un camino de tierra lleno de baches y curvas. La fibra óptica llegó para cambiarlo todo, ofreciendo una autopista de alta velocidad, perfectamente lisa y directa. Es la diferencia entre un carruaje tirado por caballos y un tren bala. Un salto tecnológico que ha permitido el desarrollo de servicios que hoy damos por sentados, como el streaming en alta definición o las videollamadas sin cortes. Este ensayo pretende ser una guía sencilla y clara para desentrañar los misterios de esta fascinante tecnología. No necesitas ser un ingeniero o un científico para comprender sus fundamentos. Te llevaremos de la mano para explorar qué es exactamente un cable de fibra óptica, descubriendo los materiales de los que está hecho y por qué es tan especial. Analizaremos sus usos prácticos, viendo cómo impacta en tu vida cotidiana cada vez que navegas por Internet, juegas en línea o ves tu serie favorita. Y, lo más importante, te explicaremos de una forma muy visual y paso a paso cómo es posible que la luz viaje por estos delgados hilos sin escaparse, llevando consigo un universo de información. El objetivo es que, al terminar de leer, tengas una visión completa y amigable de la fibra óptica. Queremos que entiendas no solo el qué, sino también el cómo y el por qué. Comprender esta tecnología es comprender una pieza clave del rompecabezas del siglo XXI. Es entender cómo es posible que puedas hablar en tiempo real con alguien al otro lado del planeta o descargar una película en cuestión de segundos. Prepárate para iniciar un viaje al interior de estos hilos de luz, para descubrir la magia de la física que permite que nuestro mundo moderno esté más conectado que nunca. La fibra óptica es mucho más que un simple cable. Es el conducto por el que fluye el pulso de nuestra sociedad digital, un testimonio del ingenio humano para dominar la luz. Para empezar a entender la fibra óptica, debemos olvidarnos de los cables metálicos a los que estamos acostumbrados. Un cable de fibra óptica no transporta electricidad, sino luz. Su componente principal es un hilo increíblemente delgado, generalmente hecho de vidrio de altísima pureza o, en algunos casos, de plástico especial. Este hilo, conocido como núcleo, es el verdadero protagonista, ya que es por donde viaja la información en forma de pulsos luminosos. Su diámetro es diminuto, a menudo comparable al de un cabello humano, midiendo apenas unas pocas micras, y bueno, una micra es la milésima parte de un milímetro. Esta delgadez es una de sus grandes ventajas, ya que permite agrupar miles de estas fibras en un solo cable, multiplicando enormemente la cantidad de datos que se pueden transmitir por el mismo espacio. Este núcleo de vidrio no está solo. Para que la luz pueda viajar por su interior sin perderse, está recubierto por otra capa de vidrio o plástico, llamada revestimiento. Este revestimiento tiene una propiedad óptica ligeramente diferente a la del núcleo, y esta diferencia es crucial para que la magia suceda, como veremos más adelante. Piensa en ello como las paredes de un túnel muy especial, diseñadas para que todo lo que entre por un extremo rebote perfectamente hasta llegar al otro, sin escaparse por los lados. Alrededor de este conjunto de núcleo y revestimiento, se añaden varias capas protectoras de plástico, como un recubrimiento de polímero y una cubierta exterior, que le dan resistencia, flexibilidad y lo protegen de la humedad,
los golpes y las condiciones ambientales adversas. La pureza del vidrio utilizado en el núcleo es asombrosa. Es tan transparente que, si el océano estuviera hecho de este material, podrías ver el fondo marino con total claridad, incluso en sus puntos más profundos. Esta transparencia extrema es fundamental para que la señal de luz pueda recorrer distancias larguísimas, a veces de cientos de kilómetros, antes de necesitar ser amplificada. En contraste, los cables de cobre tradicionales sufren una degradación de la señal mucho más rápida, necesitando repetidores o amplificadores cada pocos kilómetros. La fibra óptica, por tanto, no solo es más rápida, sino también mucho más eficiente a la hora de mantener la integridad de la información a lo largo de grandes trayectos. En resumen, cuando hablamos de fibra óptica, estamos describiendo un sistema de transmisión de datos basado en hilos de vidrio o plástico extremadamente finos y puros. Estos hilos actúan como guías de onda para la luz, encapsulando pulsos luminosos que representan los ceros y unos del lenguaje digital. A diferencia de los cables de cobre, son inmunes a las interferencias electromagnéticas, lo que garantiza una conexión mucho más estable y limpia. Son más ligeros, más delgados y tienen una capacidad de transmisión de datos órdenes de magnitud superior. Es, sin duda, un material diseñado casi a la perfección para satisfacer las crecientes demandas de comunicación de nuestro mundo hiperconectado. Si pudiéramos usar un microscopio superpotente para observar un cable de fibra óptica por dentro, descubriríamos una estructura ingeniosa y precisa, diseñada con un único propósito: guiar la luz de la forma más eficiente posible. El componente central, como ya hemos mencionado, es el núcleo. Este es el alma de la fibra, el canal por el que se deslizan los fotones, las partículas de luz. Está fabricado con dióxido de silicio, o sea, vidrio, de una pureza casi absoluta, eliminando cualquier impureza que pudiera absorber o desviar la luz. El diámetro de este núcleo varía según el tipo de fibra, pero en las más comunes, las llamadas monomodo, que veremos más adelante, es increíblemente pequeño, de unas 9 micras. Este diminuto tamaño asegura que la luz viaje en un único y directo rayo, evitando distorsiones. Rodeando íntimamente al núcleo se encuentra el revestimiento, o cladding en inglés. Esta capa también está hecha de vidrio, pero ha sido tratada, o dopada, con otros materiales para que su índice de refracción sea ligeramente inferior al del núcleo. El índice de refracción es simplemente una medida de cuánto se ralentiza y se desvía la luz al pasar por un material. Esta pequeña diferencia en el índice de refracción entre el núcleo y el revestimiento es el secreto físico que permite que la luz quede atrapada dentro del núcleo. Funciona como un espejo perfecto que recubre todo el interior del túnel, forzando a la luz a rebotar y seguir su camino hacia adelante, sin importar cuántas curvas tenga el cable. Más allá de estas dos capas ópticas fundamentales, encontramos el recubrimiento primario, o buffer. Se trata de una capa de plástico, generalmente acrilato, que se aplica directamente sobre el revestimiento. Su función no es óptica, sino puramente protectora. Actúa como un amortiguador, protegiendo a la frágil fibra de vidrio de microcurvaturas, arañazos o de la humedad, que podrían dañar su superficie y afectar a la transmisión de la luz. Esta capa es la que le proporciona la flexibilidad necesaria para que los cables puedan ser manipulados e instalados sin romperse. Es la armadura inicial que permite que un material tan delicado como el vidrio pueda ser enrollado en bobinas y desplegado por conductos subterráneos o postes. Finalmente, múltiples fibras con su núcleo, revestimiento y recubrimiento se agrupan dentro de una estructura de cable más robusta. Dependiendo de la aplicación, este cable exterior puede incluir elementos de refuerzo, como hilos de aramida, el mismo material de los chalecos antibalas, para protegerlo de la tensión durante la instalación, y una o varias cubiertas exteriores de plástico resistente para protegerlo del entorno, agua, roedores, aplastamiento, etc. Por lo tanto, el cable de fibra óptica que vemos en la calle, o que llega a nuestra casa, es en realidad un complejo paquete de ingeniería que contiene en su interior esos delicados pero poderosos hilos de vidrio que son el verdadero corazón de la comunicación moderna. Ahora que sabemos qué es y de qué está hecha, la pregunta clave es: ¿para qué sirve la fibra óptica en nuestra vida diaria?
La respuesta es simple. Sirve para casi todo lo que hacemos en el mundo digital. Su principal aplicación es, por supuesto, proporcionar acceso a Internet de alta velocidad. Cuando contratas una conexión de fibra en casa, lo que estás obteniendo es una conexión directa a esta autopista de la luz. Esto se traduce en una experiencia de navegación mucho más fluida, descargas casi instantáneas de archivos grandes como películas o videojuegos, y la capacidad de tener múltiples dispositivos conectados a la vez, como móviles, ordenadores, televisores o consolas sin que la velocidad se resienta. La fibra óptica es la tecnología que ha hecho posible el Internet que conocemos hoy. Uno de los ejemplos más claros de su impacto es el entretenimiento. Piensa en las plataformas de streaming como Netflix, YouTube, Disney Plus o HBO Max. Para poder ver una película o una serie en calidad 4K, o sea, ultra alta definición, sin interrupciones ni tiempos de carga, se necesita transmitir una cantidad ingente de datos a tu televisor en tiempo real. Esto sería prácticamente imposible con las antiguas conexiones de cobre. La fibra óptica, con su enorme ancho de banda, permite que estos datos fluyan sin esfuerzo, brindándote una experiencia visual y sonora de máxima calidad. Lo mismo ocurre con los videojuegos en línea, donde cada milisegundo cuenta. Una conexión de fibra óptica reduce drásticamente la latencia, el tiempo de respuesta, lo que se traduce en una partida más justa y sin el frustrante lag. Más allá del ocio, la fibra óptica ha revolucionado el mundo del trabajo y la educación. La pandemia de COVID-19 demostró la importancia crítica de tener conexiones robustas para el teletrabajo y las clases online, las videollamadas de alta calidad, la colaboración en documentos en la nube en tiempo real o el acceso a pesados programas informáticos de forma remota solo son viables gracias a la velocidad y estabilidad que ofrece la fibra. Ha permitido que empresas enteras operen con sus empleados en casa y que millones de estudiantes continúen su formación a distancia. La fibra óptica se ha convertido en una infraestructura tan esencial como la electricidad o el agua para el funcionamiento de la sociedad moderna, pero sus usos no se limitan a Internet. La fibra óptica también es fundamental en otros campos. En medicina, se utiliza en endoscopias para ver el interior del cuerpo humano sin necesidad de cirugía invasiva. En la industria, se usa para fabricar sensores de alta precisión que pueden medir temperatura o presión en entornos peligrosos. Y por supuesto, es la columna vertebral de las redes de telecomunicaciones globales. Gigantescos cables submarinos de fibra óptica cruzan los océanos, conectando continentes y transportando el 99% de todo el tráfico de datos internacional. Así que, la próxima vez que hagas una llamada a otro país o visites una página web alojada en un servidor extranjero, recuerda que esa información está viajando, literalmente, a la velocidad de la luz por el fondo del mar. Cuando hablamos de las ventajas de la fibra óptica, dos palabras destacan por encima de todas las demás: velocidad y capacidad. La velocidad se refiere a cuán rápido podemos descargar o subir información de Internet. Las antiguas conexiones ADSL, basadas en cables de cobre, ofrecían velocidades que se medían en unos pocos megabits por segundo. La fibra óptica ha multiplicado esa cifra de forma espectacular, ofreciendo de manera estándar velocidades de cientos de megabits por segundo e incluso llegando a 1 gigabit por segundo o más en los hogares. 1 gigabit son 1000 megabits. Para ponerlo en perspectiva, descargar una película en alta definición que con ADSL podría tardar horas, con una conexión de fibra de 1 gigabit por segundo puede llevar apenas unos segundos. Esta velocidad fulminante transforma por completo nuestra interacción con el mundo digital. La segunda palabra, capacidad, a menudo se conoce como ancho de banda. Imagina una autopista. El ancho de banda sería el número de carriles disponibles. Una conexión de cobre es como una carretera de un solo carril, donde el tráfico se congestiona fácilmente si muchos coches, es decir, datos, intentan pasar a la vez. La fibra óptica es una autopista de 10 carriles en cada dirección. Su capacidad es tan gigantesca que puede gestionar el tráfico de datos de muchísimos dispositivos y aplicaciones al mismo tiempo sin que se produzcan atascos. Esto es crucial en los hogares modernos, donde es común tener a varias personas viendo vídeos en streaming, jugando online, teletrabajando y con los móviles conectados.
todo a la vez. La fibra óptica garantiza que haya carriles de sobra para todos. Un aspecto técnico muy importante que contribuye a esta sensación de rapidez es la simetría. Muchas conexiones de Internet antiguas eran asimétricas, lo que significa que la velocidad de descarga, o sea, bajar información de Internet, era mucho mayor que la velocidad de subida, que es enviar información desde tu dispositivo. Esto estaba bien cuando solo consumíamos contenido, pero hoy en día creamos y compartimos constantemente, subimos fotos a redes sociales, hacemos copias de seguridad en la nube, participamos en videollamadas donde envías tu imagen y sonido. Las conexiones de fibra óptica suelen ser simétricas, ofreciendo la misma velocidad de subida que de bajada. Esto mejora drásticamente el rendimiento de todas estas tareas, haciendo que todo se sienta más instantáneo y ágil. Finalmente, esta combinación de alta velocidad y gran capacidad es lo que está abriendo la puerta a las tecnologías del futuro. Conceptos como el Internet de las Cosas, donde todos los objetos de nuestra casa están conectados a Internet, desde la nevera hasta las bombillas. La realidad virtual y aumentada, que requieren un flujo de datos masivo y constante. O las ciudades inteligentes, que gestionan el tráfico y los servicios públicos en tiempo real, dependen por completo de redes de comunicación ultra rápidas y fiables. La fibra óptica no es solo una mejora del Internet actual, sino la infraestructura imprescindible sobre la que se construirá la próxima revolución tecnológica. Es la base que permitirá que todas estas innovaciones pasen de la ciencia ficción a nuestra realidad cotidiana. Llegamos a la parte más fascinante. ¿Cómo es posible que la información viaje en forma de luz a través de un hilo de vidrio curvado? El proceso, aunque se basa en principios físicos complejos, puede entenderse de una forma bastante sencilla. Todo comienza en el extremo emisor, por ejemplo, en la centralita de tu proveedor de Internet. Allí, la información que se quiere enviar, como una página web, un vídeo o un correo electrónico, existe en forma de datos electrónicos, los famosos ceros y unos del lenguaje informático. El primer paso es convertir esta señal eléctrica en una señal óptica, es decir, en luz. Para ello se utiliza un pequeño dispositivo llamado transmisor óptico, que es básicamente un diminuto diodo láser o un LED. Este transmisor actúa como un interruptor de luz ultra rápido. Cuando recibe un 1 del código digital, enciende el láser, generando un pulso de luz. Cuando recibe un 0, apaga el láser, creando una ausencia de pulso. De esta manera, la secuencia de ceros y unos se traduce en una secuencia de pulsos de luz y oscuridad, encendido y apagado, que se inyecta en el núcleo de la fibra óptica. Imagina que estás usando una linterna para enviar mensajes en código Morse por un túnel muy largo. La idea es exactamente la misma, pero ocurriendo millones o miles de millones de veces por segundo. Esta increíble velocidad de parpadeo es lo que permite transmitir tantos datos en tan poco tiempo. Una vez que los pulsos de luz están dentro del núcleo de la fibra, comienza su viaje. Aquí es donde entra en juego la magia de la física, un fenómeno llamado reflexión total interna, que explicaremos con más detalle en la siguiente sección. Gracias a este principio, la luz rebota continuamente contra las paredes del núcleo, la interfaz con el revestimiento, sin escaparse ni perder apenas energía. Es como si el interior del cable estuviera recubierto por el espejo más perfecto que se pueda imaginar. Esto permite que la luz siga el camino del cable, incluso si éste se dobla o se curva, recorriendo kilómetros y kilómetros, a una velocidad cercana a la de la luz en el vacío. Finalmente, después de su largo viaje, la secuencia de pulsos de luz llega a su destino, por ejemplo, al router de tu casa. Allí, otro dispositivo llamado receptor óptico se encarga de hacer el proceso inverso. Este receptor contiene un fotodetector, que es un sensor increíblemente sensible a la luz. Cuando un pulso de luz lo golpea, genera una pequeña corriente eléctrica, lo que se interpreta como un 1. Cuando no detecta luz, en el hueco entre pulsos, no genera corriente, lo que se interpreta como un 0. De esta forma, la secuencia de luz y oscuridad se vuelve a convertir en la señal eléctrica original de ceros y unos, que tu ordenador o tu móvil ya pueden entender y mostrar como la página web o el vídeo que habías solicitado.
La fibra óptica ya no es una tecnología del futuro, es una realidad presente que se ha convertido en un pilar fundamental de nuestra sociedad. Su importancia no hará más que crecer en los próximos años. A medida que nuestras vidas se vuelven cada vez más digitales, la demanda de datos se dispara exponencialmente. El vídeo en 8K, la realidad virtual inmersiva, los videojuegos en la nube con gráficos fotorrealistas y la inteligencia artificial son tecnologías que están a la vuelta de la esquina y que requerirán un ancho de banda que solo la fibra óptica puede proporcionar de manera masiva y asequible. Desplegar redes de fibra hasta cada hogar y empresa no es un lujo, sino una necesidad estratégica para el desarrollo económico y social de cualquier país. La llegada de las redes móviles 5G y las futuras 6G también depende directamente de la fibra óptica. Aunque la conexión final a nuestro móvil sea inalámbrica, las miles de antenas 5G que se necesitan para dar cobertura a una ciudad deben estar conectadas entre sí y a la red global. La única tecnología capaz de gestionar el enorme volumen de datos que generarán estas antenas es la fibra óptica, que actúa como la red troncal que alimenta al sistema inalámbrico. Por lo tanto, un despliegue masivo de 5G es imposible sin un despliegue paralelo de fibra. Son dos tecnologías que van de la mano para construir el ecosistema de comunicaciones del mañana, donde todo y todos estaremos conectados en tiempo real. Además de las comunicaciones, la fibra óptica está encontrando nuevas e innovadoras aplicaciones. Se están desarrollando sensores de fibra óptica capaces de monitorizar la salud estructural de puentes, edificios o vías de tren en tiempo real, detectando diminutas vibraciones o cambios de tensión que podrían advertir de un posible fallo. Al ser inmunes a las interferencias electromagnéticas y resistentes a entornos hostiles, son ideales para la industria aeroespacial, la minería o las plantas de energía. La misma tecnología que nos trae Internet está ayudando a crear un mundo más seguro e inteligente, demostrando una versatilidad que va mucho más allá de la simple transmisión de datos. En definitiva, la fibra óptica es una de esas tecnologías habilitadoras, una plataforma sobre la que se pueden construir innumerables innovaciones. Su despliegue es comparable en importancia a la construcción de las redes de ferrocarril en el siglo XIX o las autopistas en el siglo XX. Es la infraestructura esencial que impulsará la próxima ola de progreso tecnológico. Invertir en fibra óptica es invertir en educación de calidad, en sanidad avanzada, en nuevas oportunidades económicas y en una sociedad más conectada y eficiente. Su luz no solo ilumina el interior de un cable, sino que también ilumina el camino hacia un futuro con posibilidades que hoy apenas comenzamos a imaginar. A lo largo de este viaje, hemos desmitificado la tecnología de la fibra óptica, transformando un concepto que podría parecer complejo en algo comprensible y cercano. Hemos descubierto que, en su corazón, un cable de fibra óptica no es más que un finísimo hilo de vidrio de una pureza extraordinaria, diseñado para ser la guía perfecta para la luz. Este hilo, compuesto por un núcleo y un revestimiento, utiliza un principio físico tan elegante como la reflexión total interna para atrapar los pulsos de luz y hacerlos viajar a velocidades asombrosas a lo largo de distancias continentales. Es una demostración brillante de cómo el ingenio humano puede dominar las leyes de la naturaleza para resolver uno de nuestros mayores desafíos, la comunicación instantánea y masiva. Hemos visto que su utilidad va mucho más allá de una simple conexión a Internet más rápida. La fibra óptica es el motor que impulsa el entretenimiento en alta definición, el teletrabajo eficiente, la educación a distancia, los videojuegos sin interrupciones y la comunicación global. Es la infraestructura invisible pero indispensable que soporta el peso de nuestra economía digital y nuestra vida social en línea. Desde los cables submarinos que unen los continentes hasta el fino hilo que llega a nuestro hogar, la fibra óptica teje una red global que ha hecho del mundo un lugar más pequeño y accesible. Su superioridad en velocidad, capacidad y fiabilidad frente a los antiguos cables de cobre es indiscutible. El proceso de funcionamiento, que convierte datos eléctricos en pulsos de luz mediante un transmisor, los guía a través de la fibra y los vuelve a convertir en datos en el receptor. Es un ballet de alta tecnología que ocurre miles de millones de veces por segundo. Esta capacidad para traducir nuestro mundo digital al lenguaje de la luz
es lo que nos ha permitido dar un salto cualitativo en la era de la información. La fibra óptica no es solo una mejora incremental, es un cambio de paradigma, una tecnología fundamental que seguirá siendo la base de las comunicaciones durante décadas, habilitando futuras revoluciones como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial y las ciudades inteligentes. Esperamos que esta explicación te haya resultado clara y útil. Comprender cómo funcionan las tecnologías que nos rodean nos convierte en usuarios más conscientes y nos permite apreciar mejor el increíble progreso que hemos alcanzado. La fibra óptica es un ejemplo perfecto de cómo una idea brillante, basada en principios científicos fundamentales, puede transformar radicalmente la sociedad. Te invitamos a seguir explorando el fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con nosotros. Hay muchos otros temas apasionantes por descubrir. Si te ha gustado este artículo, no dudes en suscribirte para recibir más contenido y continuar aprendiendo sobre las maravillas que moldean nuestro presente y futuro.